Lo que les decía es que para analizar proteínas a través de la espectroscopía UV visible, lo que se realiza es una reacción colorimétrica en donde vamos a obtener como producto un producto de color, en donde el cual nuestros reactivos reaccionan con algunos grupos R de los aminoácidos que componen la proteína. Y lo que nos hace a este tipo de métodos es que no todas las proteínas tienen la misma composición en aminoácidos, por lo tanto vamos a obtener, no vamos a obtener valores certeros en todo el rango de alimentos que contienen proteínas, que son casi todos. Entonces, se limita a alimentos en donde tengan composición de aminoácidos similares a la proteína estándar, que es la proteína de la albúmina de suero bovino. ¿Sí? Pero lo que tiene este método, más allá de que como no tiene buena correlatividad entre diferentes tipos de alimentos, es que tiene una alta sensibilidad y requiere un tamaño de muestra muy pequeño. Este tipo de métodos tenemos de dos tipos. El de tinción con tintes aniónicos, colorantes aniónicos, y si no, métodos que son basados en la reacción de cobre, que son tres. Lo que hace es que el cobre cambia de su estado de oxidación, entonces obtenemos una reacción en donde nos da un color, ¿sí? En los análisis de proteínas con colorantes aniónicos, que es generalmente el ácido sulfónico, lo que nos permite hacer este método es analizar proteínas en que tengan una cantidad de aminoácidos, histidina, arginina y lisina, que son los que van a reaccionar con el ácido sulfónico. Y también el ácido sulfónico reacciona con el terminal amino libre de la proteína, ¿sí? O sea, el último aminoácido que tiene la proteína, ese amino va a reaccionar. Entonces, ¿en dónde podemos aplicar el análisis de proteínas por el método del colorante aniónico del ácido sulfónico? Es en leches, harina de trigo, productos de soja, carnes. Y lo que nos permite este análisis es ver el cambio en el contenido de lisina y ver cómo se va modificando durante el almacenaje las proteínas de estos tipos de alimentos, ¿sí? Entonces, si la lisi, en este caso, queremos ver que nuestras proteínas, las proteínas de nuestros alimentos están no tienen ninguna alteración debido al almacenaje, podemos ver que en la reacción no va a haber cambios en el tiempo del almacenaje. Acá yo lo que les hice es, si quieren investigar un poco más sobre cómo analizar las proteínas, la técnica es agregar el ácido sulfúrico a la muestra, esperar que realice la reacción y medir en el espectrofotómetro. Entonces, si queremos ver un poco más sobre cómo se realiza esta técnica y ver cuáles son los cambios las condiciones para cada uno de los tipos de alimentos, tenemos acá todas las citas bibliográficas que corresponden a los números en el PDF, ¿sí? La otra técnica para analizar por colorantes las proteínas es el colorante de Bradford. Debido a que las proteínas tienen la naturaleza anfótera, ¿se acuerdan de que pueden cargarse positivo y negativamente al mismo tiempo? Entonces cambia eso de acuerdo al pH en el que estemos en nuestra solución en la proteína. El colorante de Bradford se une a la proteína por uniones electrostáticas y cambia el color, de color rojo a azulado. Entonces ahí vemos que cambia las longitudes de onda para poder medir. Entonces podemos medir el cambio de la absorbancia a 595 nanómetros y poder hacer
y hacer una cuantificación de las proteínas que tenemos en nuestro alimento, ¿sí? En este caso también tenemos que hacer una curva de calibración para poder saber la concentración de proteínas. Este método se utiliza para mostos de vinos y productos de cerveza y los tubérculos de papa. En los próximos métodos, que son los métodos basados en el cambio de oxidación del cobre, tenemos el método de Biuret, que es el inicial, digamos, el método inicial de los métodos basados en cobre para el análisis de proteínas. ¿Sí? Después este método se fue modificando y fueron surgiendo los próximos métodos que vamos a analizar. Entonces, lo que mide el método de Biuret es que los iones cúpricos del cobre 2, con el número de oxidación 2, forman complejos con los enlaces peptídicos, ¿sí? En este caso, forma complejo con todos los enlaces peptídicos. Entonces, no es como en el caso de los métodos de colorimétricos por tinción, en donde los colorantes se unen a algunos residuos de los aminoácidos, sino que en este caso el cobre se une a todos los enlaces peptídicos. Entonces acá podemos sí hacer una cuantificación certera de la cantidad de proteínas que tenemos. El otro método basado en los iones cobre es el método de Lowry, en donde se utiliza un reactivo que se llama de Folin, el reactivo de Folin, le vamos a decir, porque nosotros lo utilizamos en el laboratorio cuando trabajamos para hacer otros tipos de mediciones, y el reactivo de Folin también se utiliza para medir carbohidratos. Ya lo vamos a ver cuando veamos los métodos para medir carbohidratos. El reactivo de Folin reduce los residuos de tirosina y triptofano, entonces podemos ver que hay un cambio de color y medirlo a los 750 nanómetros. En este caso es lo mismo como en el caso de los colorantes, de la tinción por colorantes, porque no todas las proteínas tienen la misma cantidad de tirosina o triptofano, entonces no podemos hacer una relación certera. Y el último método basado en los iones cobres es el ácido bicincónico. En este caso, las proteínas y los péptidos reducen el cobre 2 a cobre 1 en condiciones alcalinas. Entonces el cobre 1 reacciona con el reactivo del ácido bicincónico y cambia de color y podemos, de verde a violáceo. Entonces podemos medir a 562 nanómetros el cambio de el color violáceo. En este caso, ay, ¿qué me pasó acá? Oh, ¿por qué se ve así? Bueno, voy a largar todo. Bueno, no sé qué me pasó en esta presentación. El método de Biuret lo podemos utilizar para determinar proteínas en cereales y en carnes, ¿sí? El del método de Lowry, lo que tiene este método es que es necesario extraer primero las proteínas, porque el reactivo de Folin, como les había dicho, puede reaccionar con otros compuestos que estén presentes en el alimento y vamos a obtener una absorbancia más alta, si no. En el caso del método de Biuret se puede utilizar para estas cosas que acá y ya no recuerdo para qué serán, pero en el PDF está bien puesto, así que lo van a poder ver ahí. Y el método del ácido bicincónico es el que menos diferencia vamos a tener, o el que menos, bueno, se ve afectado por la diferencia en la composición de las proteínas, porque reacciona con, al igual que el método de Lowry, el de Biuret,
con los enlaces péptidicos, ¿sí? Entonces, es el más exacto para medir proteínas por espectrometría UV visible. Y ahí tienen las citas bibliográficas para poder ver si están interesados en ver más profundamente cada uno de los métodos. Y como les había explicado, las proteínas absorben en la región ultravioleta los 280 nanómetros debido a los residuos de triptófano y tirosina. Entonces, absorción a los 280 nanómetros la podemos utilizar para el sistema de proteínas purificadas, ¿sí? En este caso, lo que ¿cómo hacemos para obtener las proteínas purificadas? Es con una separación por columna o por electroforesis, y así obtenemos las proteínas y podemos medirlas directamente en solución a 280 nanómetros. Se ha utilizado esta técnica para proteínas de leche y productos cárnicos. Otro método por absorción de ultravioleta es la medición a entre 190 y 220 nanómetros. Este método nos permite analizar proteínas que no tienen una gran cantidad de tirosina o triptófano como es necesario para el método 280. Entonces esto es porque los péptidos absorben en este rango del ultravioleta, que son los enlaces peptídicos. Entonces, acá podemos analizar a proteínas hidrolizadas y purificadas, ¿sí? Al igual que en el método de los 280 nanómetros, en proteínas que fueron separadas por columna o por electroforesis o algún método de separación de proteínas, ¿sí? Y en este caso vamos a ver la determinación de melamina. La melamina es un compuesto que tiene 5 nitrógenos en su estructura molecular y se utiliza como adulterante de alimentos. En este caso se utiliza para indicar, o sea, para adulterar un alimento y lo que permite es decir, bueno, sí, este alimento tiene toda esta cantidad de proteínas que yo estoy midiendo. ¿Qué pasa cuando medimos proteínas para una etiqueta, por ejemplo? El método que se utiliza es el método de Kjeldahl, en donde se hace una digestión del alimento y después se hace una trituración de el nitrógeno que obtenemos de esa digestión del alimento. Entonces, si nosotros utilizamos si se utiliza ese método en un alimento que está adulterado por la melamina, y no vamos a saber que ese nitrógeno que proviene de la digestión es de la melamina o de una proteína, ¿sí? Entonces siempre vamos a medir la cantidad de nitrógeno que hay en nuestra muestra. Un método, la melamina se analiza por un método cromatográfico que es el HPLC, que lo vamos a ver más adelante, pero un método rápido para determinar melamina en alimentos es el método, el monitoreo por nanopartículas de oro. Lo que pasa cuando le agregamos después de hacer una extracción en la muestra, necesita un proceso, en un tratamiento en la muestra, se agregan nanopartículas de oro. Las nanopartículas de oro se compran en el mercado de análisis de alimentos. Es fácil, o sea, no hace falta que las tengamos que hacer nosotros, sino que se pueden comprar. Entonces, estas nanopartículas forman un agregado junto a la melamina, y el agregado de las nanopartículas de oro con la melamina produce un cambio de color, ¿sí? Este método lo que nos permite es determinar
a simple vista 0,8 micromolar de melamina, y si no, utilizando una curva de calibración, se llega a determinar 0,2 milimolar de melamina. Para poder determinar las concentraciones de melamina con el método de las nanopartículas de oro, es necesario hacer espectrometría de derivadas, porque el espectro de la melamina con el espectro de la melamina con los nanopartículas se solapa un poco, entonces hay que realizar la espectrometría de derivadas. Es un método práctico, fácil y veloz, pero lo que tiene es que hay que realizar la extracción de la melamina antes, porque si no, las proteínas y la grasa, en el caso de que sea de la leche, hacen interferencia con las nanopartículas de oro, porque también forman color con las nanopartículas de oro estos componentes. No es difícil hacer la extracción de la melamina, pero bueno, esto nos permite, antes de tener que hacer un método, la extracción es fácil, entonces nos permite rápidamente saber si tenemos melamina en nuestro producto. Y además que nos permite visualmente ver 0,8 micromolar, que es una concentración bastante pequeña. ¿Sí? No hace falta, si simplemente queremos saber si hay melamina en nuestro producto, lo podemos hacer sin necesidad de hacer una curva de calibración.